La cultura mesoamericana se desarrolló en un área de nuestro continente que incluye el territorio mexicano y casi todo el centroamericano, hasta el noreste de Costa Rica. También, así se define a las culturas prehispánicas, aquellas que se desarrollaron allí antes de la llegada de los españoles. Entre los pueblos que más sobresalieron por su presencia cultural en esa área, debemos mencionar a los aztecas, los mayas, los olmecas y los zapotecas. Desarrollaron diversos sistemas de escritura jeroglífica, así como notables estudios astronómicos que se ponen de manifiesto en calendarios muy complejos y precisos. Todas estas culturas compartieron prácticas y creencias religiosas que incluían deidades similares, el culto de sus antepasados y en algunos casos los sacrificios humanos. Empecemos por señalar que la cultura maya se ubica en los territorios de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y parte de Chiapas, agregándose a estos Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. La historia de los mayas puede dividirse en una serie de etapas que de algún modo van demarcando un desarrollo económico, social y cultural. Los mayas desarrollaron ciencias como la astronomía y las matemáticas, la escritura jeroglífica y un calendario de extraordinaria precisión. La religión y el arte son parte constitutiva y sustancial de cohesión social y de una eficiente jerarquía entre clases o estamentos. En lo relativo a la ética, los mayas son educados en el respeto a las leyes y costumbres, en la justicia y en la honradez. La filosofía maya es el resultado de un cálculo matemático para situar al ser humano en un lugar del universo y conferirle un sentido solitario de responsabilidad solitaria. En lo que se refiere a los aztecas, lo que hoy se conoce como la Gran Meseta de Anáhuac, se asentaron una diversidad de pueblos que se enfrentaron y al mismo tiempo se mezclaron entre sí, para configurar la denominada cultura náhuatl. Uno de los pueblos que más trascendió su época es el de los aztecas. Los aztecas contaban con Huitzilopochtli, dios de la guerra, que representa el sol de la actividad principal desarrollada por este pueblo, y alrededor de la cual van a girar sus costumbres, ritos, tradiciones y organización social. Esta idea del pueblo escogido parece que la tenían también otros pueblos mesoamericanos, idea que se traduce a la creencia de que este pueblo tiene la obligación de mantener con vida al sol. Este pueblo es aquí el de los aztecas, para quienes el gran astro solo podían alimentarse con sangre. Además de Huitzilopochtli, las mexicas ligaban al sol con Mixtlatecutli, dios de la muerte, quien por la tarde devoraba al astro para partirlo a la mañana siguiente. También regían su vida a través de personajes míticos como Tlaloc, dador de la lluvia, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Divinidad muy importante, no solo para los aztecas, sino para toda la Mesoamérica de la época prehispánica. Los zapotecas. La carencia de documentos o testimonios históricos acerca de las creencias de los zapotecas aludan directamente y expresamente el asunto. Las razones son obvias. Por una parte, la transmisión oral y escrita de los conceptos filosóficos religiosos se interrumpió bruscamente por efecto de la conquista. La voz de los sacerdotes y doctores zapotecas cayó para siempre al cumplirse la profecía de Colani. Por otra parte, el afán primordial de los misioneros españoles no estribaba en vincular una nueva filosofía, en sentido estricto, en la mente de los zapotecas, sino antes que nada desterrar de su alma la religión de sus antepasados gentiles, para dar sitio al Evangelio de Cristo. Esto explica su despreocupación por otros asuntos que no fueran de índole estrictamente religiosa. El imperativo era la salvación de los indios dentro de los cánones de la Iglesia, como quiera que aún en la relación no siempre fiel que nos hacen de la teología aborigen, y en general de cualquier materia que tocaban se delataban los conceptos filosóficos que sirvieron a los indios para su propósito. Con referente a los olmecas, es la denominación que le damos a una cultura desarrollada por antiguos pueblos mexicanos de Tabasco y la parte meridional de Veracruz. Su florecimiento puede situarse a lo largo de 8 siglos antes de Cristo, de acuerdo con los restos arqueológicos de los centros de Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta.
Los olmecas alcanzaron en ciencia, en astronomía, en arte y en filosofía niveles de excelencia que definieron en una vigorosa personalidad. Fueron los olmecas los que fundamentaron los conceptos religiosos y la naturaleza de la mayoría de los dioses elaborados posteriormente por las culturas clásicas. La principal deidad tribal de los olmecas era el jaguar de piel dorada y manchas oscuras que simbolizaba la luz y la oscuridad. La cultura olmeca es la cultura madre que estableció como base las tendencias y las normas de posteriormente determinaron la actitud artística de Mesoamérica. La creación de símbolos presupone el desarrollo de un lenguaje apropiado para presentar conceptos, para explicar y difundir sus principales inquietudes de orden religioso, político y estético. Los olmecas adoptaron una serie de elementos gráficos importantes. Combinaron elementos con números, adornos y variantes para expresar en una forma metafórica sus conceptos acerca del origen y la forma del universo. Es muy probable que el olmeca sea el primer estilo artístico claramente definido que surgió en Mesoamérica. La metáfora de los olmecas es la forma de comunicación más usual. Dos bandas celestes cruzadas para señalar el movimiento de viento y el espíritu. Los olmecas crearon esculturas monumentales y magníficos objetos portátiles con una variedad de materiales: basalto, jade, serpentina y entre otros. A través de la cultura, los olmecas alcanzaron su verdadera deidad. Con ella dieron forma a su comprensión de las fuerzas universales y manifestaron el sentido de su existencia.